Hola, profe, muy buenos días. Mi nombre es Rosa Iris Liborio Camacho, alumna del 401 turno matutino, con matrícula 1844-5004. Yo le voy a hablar acerca del nuevo sistema de justicia penal en México. Nos dice que entró en vigor el sábado 18 de junio del año 2008. Que sentó las bases para establecer un nuevo para impartir justicia en el país. Sin embargo, no todos serán juicios orales, porque el proceso contempla otras medidas de solución de conflictos, como la justicia alternativa o los procesos abreviados. Ahora, un caso bajo el nuevo sistema de justicia penal puede empezar de dos formas: con la presentación de la denuncia o querella y con la detención del imputado en fragancia, es decir, cuando se está cometiendo el delito. El caso termina hasta la audiencia de explicación de sentencia, donde el juez determina si el imputado es inocente o responsable de haber cometido dicho delito. Aquí es importante señalar que con el nuevo modelo se le nombra imputado a la persona que en un proceso penal es señalada como probable de haber cometido un delito. Dentro del proceso penal del nuevo sistema de justicia existen 3 etapas y cada una de las etapas es supervisada por un juez distinto. Está la etapa de investigación, etapa intermedia y el juicio oral. Estas son las 3 etapas. En la investigación, que es la primera etapa, el Ministerio Público y la policía podrán determinar la probable existencia de un delito y buscarán a la persona que lo cometió. Una vez que el Ministerio Público cuente con las pruebas de que una persona pudo haber cometido un delito o haber participado en él, debe de acudir con el juez y acusarlo formalmente, o sea, formularle una imputación en una audiencia pública. Por eso, a esa persona, a partir de este momento que se le va a formular una imputación, se le va a llamar imputado. En esta misma etapa de averiguación existe el juez de control, quien está encargado de revisar que la investigación arroje los datos que indican la probable participación de la persona imputada en el delito que se está indagando. Si es así, autorizará al Ministerio Público a llevar a esa persona a juicio para acusarle ya formalmente. En tanto se realice el juicio, el juez de control puede imponer medidas cautelares al imputado para evitar que se fugue, obstaculice la investigación o dañe a la víctima. Dichas medidas pueden ser asignarle una fianza, prohibirle acercarse a la víctima o testigos, o salir de la ciudad donde se llevará a cabo el juicio, entre otros. En la etapa intermedia, si el Ministerio Público, que tiene las suficientes pruebas como para suponer que el imputado es culpable, presentará su acusación ante el juez. En esta debe agregar la lista de testigos y peritos o expertos que desea que declaren en el juicio para comprobar la culpabilidad del imputado. Aquí se desarrolla un debate ante el juez de control en el que el imputado y la víctima, a través de sus abogados o por ellos mismos, proponen las pruebas que se van a presentar en el juicio. En este momento, el juez de control debe decir cuáles se admitirán y cuáles no. En el caso de delitos menores, se puede aplicar otras salidas alternas que permiten encontrar una solución al conflicto sin llegar al juicio y que ayudan a terminar el proceso en un menor tiempo. Además, sirve que el imputado acepte su culpa y repare el daño ocasionado a la víctima. De no ser efectiva una salida alterna o si la víctima no quiere mediar, se continuará con la siguiente fase, es decir, la tercera fase, que es el juicio oral. En esta tercera etapa es una audiencia pública, en la que el Ministerio Público, como acusador, y la defensa, acusado, debaten sus posturas. La controversia es presidida por un tribunal de enjuiciamiento, integrado por 1 o 3 jueces, según lo determine cada entidad del país. En el juez de juicio oral,
debe escuchar a las partes y valorar las pruebas que se desahogaron en los interrogativos. Después, dictará la sentencia que determine la culpabilidad o inocencia del imputado, la cual tiene que ser leída y explicada de una manera muy clara y precisa para el acusado y la víctima. Nos dice que de acuerdo con la información publicada en el blog de Gobierno Federal, la Secretaría de Gobernación explica que ahora las víctimas del delito y los responsables de haberlo cometido podrán saber desde un inicio cómo funcionan los responsables de cometerlo. Y también podrán saber desde un inicio cómo funciona la justicia, que esperar el proceso penal y entender con toda claridad lo que sucede durante el juicio. Recordemos que el debido proceso penal es un derecho humano. En la nueva justicia penal no todo es cárcel. Existen una serie de delitos que en lo común se conocen como delitos no graves, que pueden resolverse asegurando la reparación del daño y mediante otro tipo de sanciones. En delitos como violación y homicidio, estas medidas no aplican las salidas alternas a un conflicto. Estas pueden efectuarse siempre y cuando la ley lo permita y no se afecten los derechos de la víctima. Otra de las aportaciones que hace la ciudadanía al nuevo sistema de justicia penal acusatorio es agilizar la solución de los conflictos, hacerlo lo más rápido posible. Y para ello nos dice que ofreció varias posibilidades para que los involucrados puedan llegar a acuerdos antes de enfrentarse en el juicio oral. Número 1 es el criterio de oportunidad. Nos dice que si hay forma de garantizar que el acusado repare el daño ocasionado a la víctima o esta última manifieste su falta de interés en dicha reparación, el Ministerio Público tiene la posibilidad de no acusar al imputado ante la instancia judicial. Por ejemplo, cuando exista la mínima afectación a la víctima y a la sociedad del delito cometido, el inculpado haya sufrido un daño grave al cometer el delito o colabore en la investigación de un hecho más grave que cometido por él. Como número 2 tenemos la justicia alternativa. Nos dice que es el método para lograr un acuerdo entre las partes para reparar el daño, auxiliados por un especialista en mediación o bien en conciliación. Y se utiliza bajo las siguientes consideraciones, siempre y cuando el acusado no haya celebrado anteriormente otros acuerdos con cualquier otra persona por la misma causa. Es decir, que no se abuse de este beneficio, llegando a convenios y evite siempre el juicio. No procede también en casos donde exista un interés político, un interés público importante, como por ejemplo como en delitos de atentar contra la seguridad nacional o en delitos como violación, homicidio o extorsión, que existirá este beneficio. Tampoco va a existir este beneficio en este tipo de casos. La suspensión condicional del proceso nos dice que la persona que por primera vez cometa un delito no grave podrá solicitar al juez de control suspender el juicio a cambio de aceptar su culpa, comprometerse o indemnizar por el daño causado y asumir las condiciones que le imponga el juez. Para ello, debe satisfacer a la persona afectada en la reparación del daño, cumplir con las condiciones que el juez imponga. Si el imputado no cumple esas condiciones, se va a abrir de nuevo el proceso penal. En el proceso abreviado, nos dice que consiste en la oportunidad que se le va a otorgar a un imputado de aceptar su responsabilidad, evitándose realizar así un juicio más largo que genere desgaste emocional y económico a la víctima. En este momento, el imputado reinicia otra vez el proceso de reinserción social a responsabilizarse de sus actos. Por esa razón, podrá recibir una pena mayor a la que corresponda a la ley. Y esto sería todo de mi parte. Gracias.